Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Lo invitamos a abrir la palabra de Dios, la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 11, versículos 3 al 4. En esta oportunidad, para este versículo, vamos a estar utilizando la traducción en lenguaje actual. Génesis, capítulo 11, 3 al 4, en la traducción del lenguaje actual dice: Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Nos daremos famosos y no acabaremos dispersándonos por todo el mundo. Existen diferentes teorías sobre la existencia de la Torre de Babel. Algunos dicen que la torre era una especie de templo pagano llamado Etemenanki, un sigurat, un templo en forma piramidal, dedicado a la deidad pagana babilónica Marduk. Otros dicen que después del diluvio universal, en tiempos de Noé, los habitantes de la tierra decidieron construir esta torre para usarla a modo de salvavidas por si otro diluvio destruyera la tierra. Y en este caso, en caso de no darles tiempo de subir a alguna montaña, subiendo a la torre, evitarían ahogarse. Para ser sinceros, esta segunda teoría es bastante lógica, si tenemos en cuenta que las personas que llevaron a cabo la construcción descendían de sobrevivientes de este gran diluvio. Pero tomar como cierta esta teoría, por más pintoresca que sea, sin tener un respaldo bíblico que la sustente, sería caer en una eisegesis, es decir, en el proceso de interpretar un texto de tal forma que el lector introduce sus ideas generalmente de manera subjetiva. Algo así como decir: predico la palabra de Dios de acuerdo a como yo la interpreto. Esta actitud, en el mejor de los casos, podría no ser maliciosa, pero en todos los casos es irresponsable, ya que la fe viene por el oír la palabra de Dios. En realidad, nadie puede oír la palabra de Dios y que ésta le produzca fe verdadera en Cristo, si Dios así no lo permite. Juan 6:44 afirma esta enseñanza. Pero como ministros de la palabra, debemos ser responsables a la hora de enseñarla, ya que ¿cómo podrá esta fe ser la correcta si la enseñanza no es la correcta? El apóstol Pablo le escribió a Timoteo diciendo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 4:16. Lamentablemente, en la actualidad, en algunas iglesias, mencionar la palabra doctrina es motivo de ser acusado de religioso. Y ni se nos ocurra utilizar términos como teología, sistemática, exégesis o hermenéutica. O al menos, ni se nos ocurra mencionarla sin pensar que podrían ser las últimas que digamos dentro de ese lugar antes de ser descartados de la congregación de los santos, como se descarta un papel viejo que ya no puede ser utilizado. Pero volviendo al relato de Babel, en Génesis capítulo 9 versículo 1, Dios les dijo: fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra, que traducido al lenguaje actual sería: tengan muchos hijos y que sus descendientes llenen la tierra. El mensaje era más que claro, pero ellos decidieron hacer todo lo contrario. En lugar de llenar la tierra, decidieron edificar una torre y congregarse todos en ese lugar. Si en esto ves un parecido con las iglesias que le dan más importancia a congregarse en el culto que en salir a evangelizar con la intención de predicar el evangelio y no de llenar la iglesia para aumentar su fama o su economía, tal vez Dios te esté hablando. Recordemos la gran comisión en Mateo 28, 16 al 20. De esta manera, edificando esa gran torre, ellos buscaban hacerse un nombre, ser reconocidos y tener un símbolo de poder. Debido a esta actitud, Dios decidió confundir sus lenguas, es decir, cambiar su idioma y hacer que en lugar de uno solo existiesen varios idiomas. Como resultado, las personas se congregaron con quienes hablaban su mismo idioma y juntos se establecieron en otras partes del mundo, cumpliéndose así el plan original de Dios. El idioma en la iglesia de hoy. A lo largo de toda la Biblia podemos ver la soberanía de Dios. Él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Y aunque han surgido muchos,
que en sus oraciones le exigen a Dios que cumplan con sus pedidos, esta actitud no hace otra cosa que demostrar la ignorancia y soberbia de quien usa este tipo de terminología, como por ejemplo el pseudoapóstol Guillermo Maldonado, decretando, como si el ser humano tuviera autoridad para decretar. Solo Dios puede decretar, solo Él puede realizar pactos. Dejemos de jugar a ser pequeños dioses, como dice Cash Luna. No me digan que no vieron a varios personajes pseudo-adoradores orando por el ya fallecido, lamentablemente, Julio Melgar, decretando y profetizando sanidad sobre él. Entre ellos, Marco Barriento, quien le dijo a Julio que vería a sus hijos compartir escenario con él, o a Cristín de Clario, profetizando y diciéndole a Dios: no tomaremos un no por respuesta. Totalmente desfachatada y soberbia, pero ¿qué podemos esperar de una mujer que dice activar ángeles? Pedimos disculpas si esto ofende a alguien, en especial a aquellos que escuchan la música de estas personas. No estamos juzgando su música. Lo que estamos diciendo es que debemos tener respeto en el momento de dirigirnos al Creador del universo, a nuestro Dios. Hoy, el idioma en las iglesias está totalmente confundido. Cada vez que estas personas dijeron estas barbaridades, también muchas personas levantaron sus manos gritando amén. Estas últimas son las que no se preocupan en leer la Biblia, en estudiarla mediante fuentes confiables. Estas personas son las que a través de su apatía sustentan a los lobos rapaces. Pero no son solo los que he nombrado a modo de ejemplo. También muchos no tan conocidos enseñan a la gente un lenguaje equivocado y hasta fomentan dentro de la congregación que deben cuidar su propio lenguaje. Les prohíben ver a otros predicadores por YouTube, incluso a personas con muy buena doctrina como el pastor Paul Washer o John MacArthur, o incluso escuchar predicaciones, sermones de Charles Spurgeon. Tal vez no se preocupan tanto por cómo está su corazón, o si tienen necesidades, pero no sea que dejen de hablar el mismo lenguaje. Repito, no todos lo hacen con mala intención. Conozco quienes lo hacen sin mala intención, pero de todas formas, esta práctica no es para nada sana. Y creo que hasta demuestra un poco de inseguridad en quienes la utilizan. No estoy diciendo que no hay que cuidar a las personas nuevas en la fe, de los falsos maestros, pero sí lo que estamos enseñando, si efectivamente lo que le estamos enseñando a la congregación es la palabra de Dios y está correctamente expuesta, no podemos decirle a la gente que no escuche a otros predicadores. En primer lugar, porque ningún pastor tiene autoridad sobre la vida privada de cada persona. Solo puede aconsejar conforme a la Biblia. Y en segundo lugar, debemos enseñarle a las personas a analizar todo lo que escuchen comparándolo con la Biblia. No importa si el que predica es Guillermo Maldonado, Dante Gebel, Cash Luna, que es más o menos lo mismo pero con un poco más de dinero, o el apóstol Pablo. Incluso el apóstol Pablo, esto lo podemos ver en Hechos 17 del 10 al 11, tuvo que defender su apostolado y también su predicación fue examinada con las Escrituras. Pero si el problema por el que no queremos que la gente escuche a otros predicadores es porque sabemos que nuestra enseñanza no es tan bíblica como debe ser, entonces estamos engañando a las personas. Si nos preocupa que otras personas estén más preparadas que nosotros en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, y por eso tratamos de ahuyentarlas de nuestro alrededor como si fueran una competencia, o le buscamos sus defectos, que todos tenemos, para rebajarlos o desestimar lo que dicen, estamos cometiendo lo que en lógica se denomina falacia ad hominem. O sea, dar por sentada la falsedad de un mensaje tomando como argumento quién es el emisor de dicho mensaje. Ejemplo, si fulano tiene algo cuestionable, entonces el mensaje que da fulano también es cuestionable.
o porque alguien me cae mal como persona, porque no me llevo bien con esa persona, entonces automáticamente decido de que todo lo que esa persona predique es incorrecto, por el simple hecho de que esa persona no me cae bien. El hecho de que alguien o algo desacredite al orador, al predicador, no prueba nada acerca de la falsedad o veracidad de lo que éste diga. El verdadero lenguaje. El lenguaje que todo cristiano debe hablar y cuidar es el que Dios dejó establecido en la Biblia. La Biblia es un libro perfecto, escrito por muchas personas, en situaciones, lugares y épocas diferentes, incluso bajo estados de ánimo diferentes. Pero no hay en ella ni una sola contradicción. Existen algunos puntos que parecen ser contradictorios, pero que al estudiarlos sistemáticamente encontramos que no lo son. Precisamente estos puntos son los que muchos toman fuera de contexto y no solo crean un pretexto, sino que mucho peor, forman su propio idioma. Muchas iglesias en la actualidad son como torres edificadas por los hombres, soberbios, altivos, pero disfrazados de humildad. Personas que les importan más las ofrendas de la congregación que su crecimiento espiritual. Con respecto a esto, los invitamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Hermano, hermana, es tu responsabilidad escudriñar la palabra de Dios, comparar cada cosa que oigas o te enseñen. Algunos dicen que la duda no es de Dios. Esa frase es una de las tantas frases que le hizo mucho mal a la iglesia. Dudemos, porque en la duda reside la posibilidad de reflexionar, y al escudriñar en la Biblia, como los cristianos de Berea, adquirimos sabiduría. No regales tu grito de amén, afirmando cada cosa que se dice desde un púlpito, sin comprobarlo a través de la palabra de Dios. Lamentablemente hay muchas personas que hasta se atreven a ir a asistir a una iglesia, ya sea que ésta funcione en un lugar alquilado, en un local o en una casa. Porque recordemos, iglesia somos nosotros, no el lugar en donde nos congregamos. Y lamentablemente hay personas que se atreven a congregarse confiando solamente en lo que el predicador les dice, y ni siquiera llevan su Biblia, o si la llevan, ni siquiera la abren para leer, a ver si lo que se les está enseñando está ahí escrito y sin ser sacado de contexto. Los falsos maestros existen gracias a la aprobación de los falsos cristianos. Por eso, reiteramos, un consejo: no regales ya tu grito de amén, afirmando cada cosa que se dice desde un púlpito. Muchos comenzaron una obra criticando a alguien que efectivamente sí hacía las cosas mal, pero con el tiempo, cada día, están más lejos de ser lo que decían ser y más cerca de parecerse a quienes criticaban. Otros no se atreven a contradecir nada con tal de no perder su puesto dentro de una congregación. Ya hablaremos de esto más adelante. Leamos 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22 dice así: Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Eres cristiano? Entonces, la Biblia, y solo la Biblia, es tu lenguaje. No dejes que nadie lo confunda. Que Dios te bendiga.